Bueno, ante todo, darles la bienvenida y agradecerles por sumarse a esta iniciativa donde vamos a buscar que sea un espacio un poco interactivo, donde podamos construir conocimiento de manera colectiva y a través de un caso práctico. Eh, bueno, hay algunos cupos predefinidos para la actividad. Si se suma más gente, puedes seguir la actividad a través de YouTube, que lo estamos transmitiendo también. Les podemos después compartir el link a través del chat. Porque, bueno, en principio la idea es que podamos manejar la dinámica que estamos proponiendo, que es participativa, como les mencionaba anteriormente. Pero bueno, después también pueden revisar el video en el canal de YouTube del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico, IUDPT. Y bueno, y también les van a ir llegando las actividades que hagamos a través de la jornada a sus correos. Así que, bueno, pues si nos quieren dar sus devoluciones respecto a lo que haya sido la experiencia para ustedes, es más que bienvenido. Voy a aprovechar a presentarme y también están conmigo Alan Cosentino y Francisco Rosa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y bueno, y también a los oradores, tenemos varios oradores hoy. Cuando tomen la palabra, les voy a pedir que se presenten brevemente también. Yo soy Cintia Hernández, soy la secretaria de Ciencia y Tecnología del IUDPT. El IUDPT es un instituto universitario de Argentina que brinda carreras relacionadas a las ciencias de la vida principalmente y fue fundado por la Cámara de Diagnóstico Médico. Así que tenemos un mandato muy interesante que es fomentar el desarrollo de negocios y mantenernos también en cercanía con empresas consolidadas que quieran incorporar ciencia y tecnología a través de procesos de innovación para mantenerse competitivas en este mercado global. Así que para ir avanzando, vamos a ver, bueno, ¿por qué se nos ocurrió hacer este taller, no? Hoy vamos a trabajar, voy a adelantar un poquito, pero después vamos a profundizar sobre un caso concreto y eso nos va a servir como motivación para analizar desde diferentes perspectivas el desarrollo de bioinsumos, ¿sí? Y tenemos la convicción, en principio, de que es muy importante para nuestra región poder agregarle valor a los recursos naturales, a los biorecursos que tenemos disponibles, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque es parte del conocimiento de nuestro ecosistema, ¿sí? Es conocimiento de la biología, y ese conocimiento puede ser aplicado en los procesos de innovación para agregar valor y para tener mejoras a nivel no solo productivo y económico, sino también a nivel social. ¿Y cómo traducimos esto en cuestiones más concretas? Bueno, si bien no es el único camino en donde podemos transferir el conocimiento o aplicarlo, hoy nos vamos a centrar un poquito en el caso de las startups. Y en América Latina tenemos unas 340 startups que se distribuyen en 14 países de nuestra región y de las cuales más del 60% tienen en su core de negocios alguna cuestión relacionada a la biotecnología. El 6% a la nanotecnología y el 5% a las tecnologías limpias. En Argentina, la agroindustria es una de las principales actividades económicas y exportadoras del país. Por lo tanto, creemos que es indispensable también ir agregando innovación y conocimiento científico para fomentar la sostenibilidad. Y acá, para ir un poquito al caso de Argentina, tenemos unas 103 startups que representan el 30%,
Pero para no hablar solo del país, podemos mencionar que los países que concentran la mayor cantidad de startups, así como también la mayor cantidad de valor, ¿sí? El valor que se le otorga a esas startups, están Argentina, Brasil y Chile. Entonces, bueno, acá el agregado de valor a estos recursos naturales, entonces creemos que debe abordarse a través de la comprensión de estos sistemas que son complejos. Hay que sumar el conocimiento y la comprensión de los recursos naturales que tenemos disponibles, de los procesos biológicos que hacen a esos recursos naturales, poder manejar datos que están disponibles para optimizar estos procesos de transformación de conocimiento en valor y pensar estrategias adecuadas de desarrollo de negocio. Entonces acá lo que les proponemos hoy es trabajar en un enfoque multidisciplinario donde abordemos este caso a través de la microbiología, de la bioinformática y también de la bioeconomía. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver esto, de qué manera podemos abordar estos sistemas que son tan complejos, ¿sí? Y en este caso particular vamos a ver el desarrollo de un bioinsumo, las diferentes estrategias para abordar el desarrollo y la implementación de los bioinsumos, también incorporando la dimensión de los datos. Entonces, vamos a tratar de transitar todo el proceso, ¿sí? Desde la presentación de un problema real, desde el ámbito productivo y cómo se resuelve desde el ámbito microbiológico, cómo se pueden utilizar los datos biológicos para agregarle valor y cómo todo eso nos sirve para tomar una decisión y generar una estrategia de negocio. Entonces, para cortar un poquito el monólogo de mi parte y la presentación, vamos a proponerles ir a la pizarra y que puedan votar un poquito para que nos cuenten, que es bastante, nos llevaría mucho tiempo presentamos cada uno de nosotros, ya fuimos viendo un poquito de dónde son cada uno de los que comentaron en el chat. Ahora lo que les vamos a pedir es que puedan, en la pizarra, ahora vamos a generar una anotación y que nos puedan contar en qué ámbito se desarrolla. Si están en el ámbito de la producción, del insumo, si trabajan con datos, si trabajan en transferencia tecnológica, si están en el ámbito de la microbiología o el medio ambiente, si trabajan en el desarrollo de tecnología, si trabajan en la gestión de políticas sostenibles, en la gestión o dirección de instituciones o si hacen I+D científico, ¿sí? Entonces, ahí, acá ya iniciamos la votación, entonces cada uno puede sobre la pantalla cliquear en qué ámbito se desarrolla, ¿sí? Yo voy a votar. A ver, ahí ya están viendo la pantalla, vamos a seguir, entonces con la presentación del caso que va a ser Alicia. Alicia, presentate, por favor, y contanos un poquito cómo fue tu experiencia, cómo empezaste a trabajar en lo que ahora nos vas a contar, pero cómo se te planteó el problema inicialmente. Bueno, eh, buenas tardes, mi nombre es Alicia Godías y soy asesora de la maestría de microbiología ambiental. Mi experiencia en microbiología es bastante larga y apareció de golpe, aparecieron algunos problemas sobre todo uno que logramos avanzar bastante, que es la problemática se presentó con el cacao. El cacao es un cultivo que se hace en suelos naturalmente con altos niveles de cadmio en países como Perú, Ecuador, México, Venezuela y Colombia. Ellos son los productores. Argentina no produce cacao y se consume más que nada en los países de Europa. La exportación va toda para allá. Eh,
Y bueno, la planta del cacao absorbe cadmio que tiene en el suelo naturalmente y la concentra en las almendras. Se cambia la regulación en Europa y la Unión Europea baja los niveles de cadmio aceptables y empezamos a trabajar con organismos, con microorganismos del suelo que de alguna manera frenan la entrada la entrada de cadmio a la planta. Y por lo menos tanto, si frenan o quedan retenidas las raíces, no se trasloca la parte aérea y por lo tanto, teóricamente se va a bajar el nivel en las semillas de cacao con el cual después se hace el chocolate. Ese es el problema que tenía el cultivo. Hicimos el trabajo técnico común que hacemos normalmente, que es buscar aislamientos, probar plata modelo, y ahora estamos inoculando plantines, porque el cacao tiene un tiempo de invernadero. Entonces estamos inoculando plantines que van a ir a reemplazar las viejas plantas de cacao. O sea que es un proyecto de largo que tiene para que se vean los resultados, va a tardar por lo menos 5 años, ya en las almendras de cacao y en las plantas. Y con eso pudimos, digamos, con el aislamiento y la propagación del inoculante, de los aislamientos, pudimos de alguna manera resolver un problema concreto. Creo que es mi primera vez con un problema concreto. Y este trabajo que hicimos fue financiado por Fontagro, o sea que pudimos hacerlo gracias a esa financiación. Eh, o sea que los problemas, en el caso del cacao, estaba en todo. Estaba en el cultivo, en el suelo, en el sistema regulatorio. Y bueno, y después, por supuesto, esto tiene un proceso que después vamos a tener que hacer un análisis de los resultados y seguramente ahí le vamos a pedir ayuda a los bioinformáticos. Eso fue más o menos lo que hicimos. Y ahora tenemos, allá estaba, acá está, yo siempre me apuro mucho. Acá estaba la solución que buscamos nosotros. Estamos haciendo escalamiento para ver, porque todo esto hasta que se pueda implementar tiene una serie de cosas que hay que probar el escalado. Logramos hacer unos bioreactores que nos permiten más o menos tener las plantas controladas y después, una vez que tuvimos eso, ahora le vamos a pasar la información a los productores. Por supuesto, en Ecuador tenemos la Universidad de Manabí, con la cual el UDP tiene un convenio, que va a llevar a cabo algunos ensayos a campo, y con eso terminaríamos la historia del cacao. Pero esta misma tecnología se puede hacer para otros problemas que aparezcan, otros problemas que pueden aparecer en otros lugares. Eh, Nosotros, acá en la Argentina producimos un montón de maní. Ustedes saben que, si no lo saben, les cuento. Y no solamente Argentina, sino que también varios países de Latinoamérica. Acá en Argentina se hace industrialmente, como decimos nosotros, porque se siembra el maní, se saca la planta con una excavadora, se da vuelta a la tierra, se recoge el maní y después el suelo queda totalmente destruido. La idea nuestra es ver de si podemos, que ya medio lo tenemos armado, que inocular también semillas de maní en este caso, porque el maní es un cultivo anual, inocular semillas de maní y para que para que la semilla, la plántula, germine y rápidamente encuentre los microorganismos que de alguna manera van a ir a ayudar a que el maní, que en los suelos donde se cultivó maní se recupere
más rápido la estructura del suelo, porque el problema en el maní es que el suelo pierde la estructura y entonces no se puede plantar. Entre cosecha y cosecha maíz, maní, dependiendo del lugar, hay que esperar 3 5 años y con que solamente achiquemos ese lapso de tiempo, creo que puede ser un éxito en el caso del maní. También pasa, Perdona, antes que avances con el siguiente caso, Constanza levantó la mano, no sé si tenías alguna duda dale. sobre esto. Hola, buenas. Yo había conocido la fitorremediación, entonces me resultó extraño que usaran este otro mecanismo en vez de usar la fitorremediación. Quería entender por qué eligieron eso en vez de la fitorremediación. A ver, no te entiendo cuál es el problema. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo la pregunta. Claro, o sea, ¿por qué eligieron este método en vez del método de la fitorremediación? Es decir, usar plantas para sacar el cadmio del suelo. Porque en realidad que el cadmio del suelo, en el caso ¿cómo se llama? Del cacao, no lo puedes sacar porque la superficie que tenés que tratar es muy grande, no lo puedes sacar. Entonces lo que tenés que impedir es que suba a la semilla y usar la semilla como está, porque es la solución más rápida para poder solucionar el problema. Y esa solución rápida tarda 5 años. No de cómo porque la superficie a tratar es tan grande que no se puede tratar por métodos convencionales de fitorremediación. Entonces, uno de los métodos es la fitoestabilización. Entonces, la planta estabiliza en el suelo el cadmio. Ya está. Y ahí se terminó. No sube, pero tampoco lo sacás. Ok, claro, o sea, no lo estás sacando. El tema, No, no lo estás imagino sacando. igual que en algún momento más a futuro van a pensar formas de que el cadmio ya no esté o Es, simplemente con esto ya es que, estarían a bien. ver, es que el cadmio es natural de esos suelos. No está contaminado. No es un problema de contaminación. Es un problema estructural. Tiene altos niveles de cadmio el lugar donde se siembra el cacao en esos países de los cuales yo les dije más o menos qué países eran. Entonces lo que hay que buscar es o sea, se puede aprovechar ese suelo si es que no sube, se puede aprovechar ese suelo con cacao, que es un producto que es caro, pero que concentra el cadmio. Y entonces como no te lo aceptan, lo que te puedes hacer es que retenerlo en algún lado y que la planta dé semillas con bajo contenido de cadmio. Que no sé si cuando empiecen El, empiece a dar semillas, o se empiece a usar las semillas del cacao, se va a poder utilizar, depende del nivel que se alcance de cadmio. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Si después de determinado momento no se satura la planta y también se trasloca la semilla. Esos son todos Claro. interrogantes que tenemos que resolver. Hay una pregunta más en el chat. Augusto consulta, ¿las bacterias secuestran el cadmio o inhiben la absorción de cadmio en las plantas? Dice que es Bueno, muy bueno que espero lo tengan te patentado. paso, te paso a decir, la solución que hicimos, lo que nosotros logramos hacer es con hongos. Los hongos que colonizan las raíces y que son simbiontes y que retienen el cadmio. Lo retienen a nivel de la raíz. Bueno, Ali, hoy vamos a contar solamente, vamos a quedar con el caso del cacao y el cadmio y esa intro que hiciste del maní, digamos, como aprovechando el antecedente del cambio, ir pensando que este tipo de tecnología o este tipo de estrategias Claro. podrían implementarse en maní y en otro tipo de cultivos o con otro tipo de problemáticas. Pero ahora, porque estamos así también un poco ajustados con el tiempo, vamos a empezar a abordar esta problemática desde el ámbito de la bioinformática. Y entonces, Darío, que te pido que te presentes también,
va a empezar a revisar con qué otras tecnologías podemos identificar potenciales funcionalidades en sistemas, ecosistemas microbiológicos del suelo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Darío Fernández de Oporto, soy el director de la especialización de bioinformática en el instituto y esta especialización se da en el marco de lo que podemos pensar como la era digital de la biología, ¿sí? ¿Podemos volver para atrás? Cintia, please. Em, Digamos que estamos, como ustedes seguramente saben y han visto, estamos atravesando lo que es la era digital, la era de la inteligencia artificial. Han visto, seguramente han jugado con diferentes inteligencias artificiales como el ChatGPT, Grok, eh, eh, Gemini. Pero bueno, en la biología también estamos atravesando este pasaje hacia la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos generando más datos biológicos que nunca en la historia científica de la humanidad, ¿sí? Más datos no siempre significa automáticamente tomar mejores decisiones. Y más datos no significa siempre tener más y mejor información. Por eso se necesita recursos humanos especializados en el campo tanto de la biología, en la intersección de la biología y la informática, para poder dar fundamento y respuestas a partir de estos datos. Y hoy, en los proyectos biológicos, el costo no está solamente en los reactivos y en la secuenciación, sino que quizás el principal costo de los ensayos biológicos es equivocar el camino, es no emprender ensayos fundamentados desde el punto de vista teórico, no utilizar los datos con que previamente se cuentan para eh, tener eh, buenas estrategias para avanzar a partir de los datos. Entonces les quería preguntar a ustedes, en el marco de esta era digital de la biología, ¿con qué se les ocurre, con qué otras tecnologías podemos identificar potenciales funcionalidades en el ecosistema microbiológico del suelo? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se pierde más eficacia hoy? ¿En el diseño, en la validación, en la interpretación? ¿Alguien tiene algo para decir en este contexto? Recuerden, pueden levantar la mano o también comentar por el chat de la reunión. ¿Alguien siente que alguien dijo algo? Sí, justo en el análisis bioinformático de los datos, ahí está el cuello de botella. ¿Cómo? Que Augusto puso en el análisis de datos. En el análisis de datos. Diana Bien, pone el análisis de datos por el gran volumen de información. bien, bien. Bueno, varias de con la par de cosas que mencionaron tienen algo en común, ¿no? Tratar de utilizar estos datos, integrar toda esta información antes de pasar a la experimentación. Y eso es exactamente lo que hace la bioinformática, transformar datos biológicos, el gran volumen de datos biológicos con los que contamos hoy, en decisiones estratégicas. Entonces, ahora sí, volvamos al problema que planteamos inicialmente. Tenemos un sistema productivo con un limitante que limita la exportación. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos, como dijo Alicia, podemos intervenir desde el punto de vista de microbiológico, podemos intervenir desde el punto de vista agronómico,
podemos intervenir regulatoriamente o podemos tratar de explotar una solución biológica. Pero antes de salir a probar microorganismos en campo, distintos microorganismos para tratar de captar ese cambio, la pregunta es, ¿qué está sucediendo realmente en el sistema que estamos analizando? Y dentro de la bioinformática, o si se quiere, dentro de las ciencias de datos aplicadas a la biología, encontramos distintas herramientas que nos permiten explorar estos sistemas complejos antes de intervenirlos. Es decir, tratar de entender qué hay en el suelo y tratar de entender qué otros microorganismos podemos utilizar para intervenir en ese sistema. Y una de las herramientas con las que cuenta la bioinformática hoy es la metagenómica. Y entonces, ¿qué es la metagenómica en este contexto? La metagenómica es la posibilidad de analizar el ADN de toda la comunidad presente en el suelo asociado al problema productivo. Es decir, hace muchos años, cuando se empezaron a secuenciar los genomas, uno para secuenciar el genoma de una bacteria necesitaba aislarlo en cultivo, extraer el ADN de esa bacteria individual y obtener el genoma de ese microorganismo. Hoy podemos secuenciar a partir de una muestra de suelo todos los genomas que están depositados en ese lugar. Es decir, no aislamos una sola bacteria, sino que partimos de varios posibles candidatos. Entonces, primero exploramos qué comunidades microbianas están asociadas al problema productivo, cuál de esas bacterias, por ejemplo, puede participar de la solución. Luego identificamos qué rutas y mecanismos están vinculados a una posible mitigación, a una transformación o a una inmovilización del cadmio. Y por último, tratamos de detectar candidatos con mayor posibilidad o potencial antes de invertir directamente en campo, es decir, antes de pasar a los ensayos. En lugar de decir, probemos este microorganismo porque en la literatura funcionó o porque veíamos que funciona o porque nosotros en el laboratorio vimos que funciona, podemos decir, en este sistema particular existen estas funciones, son preexistentes en el sistema y estas funciones metabólicas pueden estar asociadas a mejores escenarios. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos potenciar estas funciones a partir de un análisis metagenómico? Es decir, que la metagenómica y la bioinformática, en este caso, no va a reemplazar el ensayo de campo, pero lo que nos va a hacer es reducir el espacio de incertidumbre antes de escalar. Es decir, que la idea es utilizar los datos metagenómicos para optimizar las probabilidades de éxito de los ensayos que vienen a posteriori. Y no todas las metagenómicas responden lo mismo, y ahí hay un poco, para meterme ya en la ciencia en sí, hay dos tipos de metagenómica. En realidad no son metagenómicas per se, una es la metagenómica 16S y una es la metagenómica Jotgun. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de metagenómica? Una, la metagenómica 16S, es lo que se llama metabarcoding. Nos da un censo genético de la comunidad, es decir, que nos permite, el 16S es como el DNI de cada bacteria, es una molécula que representa el DNI de cada molécula y nos dice, si nosotros simplemente secuenciamos estas moléculas, cuál es el perfil microbiano que tiene un determinado suelo, es decir, qué comunidades microbianas están presentes en el suelo que yo quiero tratar.
En cambio, la metagenómica propiamente dicha nos permite estudiar el conjunto de genomas presentes en ese suelo. Entonces, teniendo los genomas, podemos ver cuáles son las funciones potenciales, cuáles son las rutas metabólicas que están presentes en dicho suelo y qué transformaciones podemos realizar en el suelo para tratar el contaminante. Es decir, que la metagenómica 16S analiza quién está y la metagenómica shotgun o la metagenómica propiamente dicho analiza qué funciones potenciales son capaces o tienen esas microorganismos que están presentes en el suelo y que se pueden identificar con la metagenómica 16S. Entonces, si integramos los datos y aplicamos análisis metagenómica al sistema, esto nos permite tomar decisiones concretas. La metagenómica nos permite priorizar candidatos con mayor fundamento, identificar funciones relevantes para el problema biológico, es decir, existen algunas funciones metabólicas que pueden colaborar, por ejemplo, para retener el cadmio. Y con toda esta información nos permite reducir un poco lo que es la prueba y el error, es decir, hacer ensayos sin tener toda esta información previa a realizar los ensayos. Y además nos permite diseñar bioinsumos con enfoque funcional. Pero obviamente, una vez que uno es capaz de analizar toda esta información, necesitamos hacer la validación experimental y hacer la validación en condiciones reales. Es decir que, sí, ¿Qué profundidad para encontrar hongos y bacterias y otros en shotgun para monitoreo de rizobioma y análisis funcional? ¿cómo te escucho medio mal, Cintia? A ver, en el chat, Sí. Francisco dejó una pregunta. Consulta qué profundidad se recomienda para secuenciar y encontrar hongos y bacterias y otros en shotgun para monitoreo de rizobioma y análisis funcional. Bueno, siempre, digamos, no hay una profundidad estándar, todo depende del ensayo y de qué se esté analizando, ¿no? En general, por ejemplo, nosotros estamos realizando un ensayo 16S en estos momentos, por eso lo tengo bien en mente. Ahí uno puede, por ejemplo, utilizar 200, 300 por y con eso puede levantar tranquilamente las bacterias. Cuando uno, por ejemplo, si quisiera estudiar virus, necesita tener más profundidad. Entonces, no sé responderle en el caso específico, habría que analizar qué es exactamente lo que quiere estudiar y en qué condiciones y cuál es el ensayo que quiere realizar. O sea, no hay una respuesta concreta de cuál es la profundidad, pero sí depende mucho de lo que se esté tanto del sistema como del microorganismo que se quiere detectar. Bueno, ahí sigue consultando más cuestiones, pero si te parece, después cuando pasemos a las salas más pequeñas, ahí puedes profundizar, Francisco, con Darío, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, en definitiva, lo que queremos decir es que la era de los datos y la bioinformática nos permite, digamos, es- realizar ensayos de manera más inteligente. No es que se reemplaza la validación experimental, sino que nos permite ahorrar tanto costos
como tiempos y optimizar las probabilidades de éxito de los ensayos para responder las preguntas biológicas que tenemos. Bueno, muchas gracias, Darío. Bueno, estuvimos viendo cómo el ecosistema microbiológico sirve entendiéndolo desde el laboratorio para complementar funcionalidades y poder abordar problemáticas que surgen directamente desde el ambiente productivo. Como nos contó Alicia, cómo combinando funcionalidades de diferentes microorganismos que estaban en el suelo donde se cultivaba el cacao, pudieron retenerlo para que no sea asimilado y poder cumplir con las normativas requeridas en su mayor mercado de exportación respecto a la concentración de carne. Por otro lado, Darío nos comentó cómo podemos disponer de un montón de datos biológicos y estos datos poder utilizarlos en diferentes fuentes de análisis de datos que simplifiquen el proceso, digamos, esto también lo quería resaltar porque muchos decían, uy, como el cuello de botella se está en revisar los datos porque son un montón. Bueno, hay un montón de herramientas que nos brinda la bioinformática para poder, de alguna manera, sistematizar, automatizar y facilitar ese análisis de datos y poder encontrar los targets necesarios para desarrollar estas estrategias de complementariedad de microorganismos y salir a buscarlos desde el punto de vista del dato. Ahora, todo eso es muy lindo desde el punto de vista del diseño experimental, desde el ámbito del laboratorio, pero eso queda sesgado si no empezamos a explorar de qué manera empaquetamos ese conocimiento atrás de una estrategia que nos permita agregarle valor. Valor que otros terceros, el mercado, la sociedad, el ecosistema o demás estén dispuestos a pagar para adquirirlos. Entonces, ahora Alejandro va a contarnos un poquito cómo desde la bioeconomía se abordan estas estrategias de agregado de valor y luego vamos a pasar a un ejercicio con todos los que estamos presentes. Así que, Alejandro, por favor, si te podés presentar y arrancamos con la visión bioeconómica. ¿Estás silenciado? ¿Ahora me Ahí está. escuchan? Sí. Bueno, soy Alejandro Mentaverni, estoy a cargo de la maestría de bioeconomía en el UDPT y así muy brevemente voy a tratar de darles un panorama general de cómo desde el punto de vista económico puede hoy considerarse el valor de los recursos biológicos y después una cosa muy cortita sobre las posibilidades de la biotecnología en esta dirección. En primer lugar, lo que me gustaría comentarles, pero probablemente ustedes ya lo conocen, es que en bioeconomía el concepto de sostenibilidad es una especie de pilar conceptual central. Esto abarca las facetas sociales, económicas y ambientales, pero en realidad estas facetas deben comprenderse en forma integrada, ya que es imposible separarlas en la realidad. Desde el punto de vista de la bioeconomía, el problema de la relación de la sociedad con la naturaleza, por lo tanto, tiene un lugar central. Y en el aspecto ambiental, considerado en forma amplia, el problema de la biodiversidad es un problema central, ya que la biodiversidad contribuye en forma muy decisiva al mantenimiento de la economía. Es un factor clave en realidad de esto, ya que no podemos separarnos como especie de nuestro propio contexto. En realidad, incluso nosotros mismos, individualmente, somos ecosistemas, ¿no? Y en realidad, eh, para el análisis, lo que generalmente se tiene en cuenta es que la biodiversidad opera a través de sus servicios ecosistémicos.
que básicamente se las clasifican como servicios de mantenimiento, de regulación y de provisión. Entonces, la economía de la biodiversidad, que es una especie de rama de la economía, pretende incluir este aspecto en el análisis económico clásico de oferta y demanda. Esto es discutible, obviamente hay distintas posiciones, como siempre hay en economía, pero básicamente lo que hace la economía de la biodiversidad es asignar a la biodiversidad el papel de un importante activo productivo. Y entonces el gran problema que surge ahí es cómo cuantificar el valor de este activo. Y esto no es muy simple y no es fácilmente reductible a la economía clásica, porque básicamente el valor de los servicios ecosistémicos generalmente no se refleja en los mercados. Y no se refleja en los mercados en dos cuestiones principales. Por lo común, la biodiversidad es un bien público por el cual muy pocos están dispuestos a pagar. Es decir, que lo usan en forma gratuita. Y por el otro lado, hay una percepción muy débil del impacto que tiene la biodegradación de la biodiversidad en términos económicos. Esto empieza a ser más perceptible ahora con el problema del cambio climático, pero el caso del mantenimiento de las especies biológicas es más difícil visualizar, sobre todo porque la sociedad contemporánea, a través de los procesos de urbanización, se ha ido alejando cada vez más del sentido de lo natural, ¿no? Entonces, acá aparecen dos problemas. Una es la escala de los procesos. A ver, si yo pienso que mi jardín es la biodiversidad, realmente no importa mucho que se muera una planta o no. En esa escala, el problema no tiene consecuencias prácticamente. Pero en la escala del planeta, que se pierda la forestación, que se incendie un parque nacional o cosas por el estilo, sí que tienen consecuencias. Y eso es un problema que no es solamente reductible a la escala, sino también al tiempo en que ocurren los procesos sobre los ecosistemas. La pérdida de una especie no es un problema instantáneo, la especie se va perdiendo de a poco y en realidad no la vemos esfumarse. Sin embargo, hay mucha gente que considera ahora que estamos atravesando por una extinción masiva. Y si uno mira los números, en gran medida esto ya es cierto. Entonces acá hay temas que tienen que ver con que los servicios ecosistémicos no son percibidos instantáneamente por la gente y por lo tanto no le asignan valor. Ahora, para el análisis cuantitativo de la biodiversidad, es posible buscar algunos métodos alternativos que nos permitan realizar esta valorización. Y eso es lo que está en la transparencia ahí a la derecha, que son métodos de valorización de la biodiversidad que se pueden emplear, ya sea individualmente, de acuerdo a las características del ecosistema que se trate, o se pueden emplear combinados, digamos, para tener una mejor apreciación económica de lo que significa un ecosistema. Esto no quiere decir que sean tan precisos, algunos sí son bastante precisos, pero otros son realmente aproximaciones. Por ejemplo, tenemos la valorización contingente, que es una valorización de tipo subjetivo, que se hace por encuestas y se le pregunta a la gente cuánto estaría dispuesto a pagar por mantener o por rescatar una especie, o un humedal, o un manglar, o lo que fuere. Después están los costos, una valorización por costos de restauración y reparación, que esto puede plantearse en términos económicos cuando se trata, por ejemplo, de defensas costeras, de humedales o de sistemas que son críticos por su utilidad, digamos, natural, digamos. Los costos de viaje, por ejemplo, se refieren básicamente a un valor recreativo. Es cuánto estamos dispuestos a pagar para ir a visitar un parque nacional. Y eso es mensurable, digamos, por lo menos estadísticamente, pero también justifica por qué hay que hacer el mantenimiento de los parques y reservas naturales. Los precios hedónicos se relacionan básicamente también con un valor cultural. Es una medida de calidad ambiental. Para ponerlo claro, por ejemplo, si yo quiero vivir mirando un lago desde una montaña y el ambiente es maravilloso,
estoy dispuesto a pagar mucho más por ese valor inmobiliario que si eso mira para para el otro lado, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, del disfrute, digamos, es un tipo de valor cultural y se da más en las sociedades desarrolladas que obviamente en las menos desarrolladas, ¿no? Después están los temas de productividad marginal, la contribución a la productividad, por ejemplo, a través de la polinización o de la conservación del suelo, cuánto agregan de valor a los métodos usuales. Y finalmente está el tema de la transferencia de beneficios, ¿no? Valores estimados a partir de distintas alternativas tecnológicas, que es el caso que estamos viendo ahora con el cadmio, ¿no? Esta, este punto me parece particularmente importante, porque estamos hablando, entre otras cosas, de biotecnología acá, y a veces esta visión muy eh, antropocéntrica que tenemos en la vida urbana nos hace olvidar que la vida en la Tierra ya tiene 3.300 millones de años, más o menos, y que esto ha generado una enorme diversificación en términos genéticos y funcionales. Y que eso es un patrimonio enorme al cual la biotecnología apela constantemente. Es el reservorio de los recursos genéticos. Esto lo puede hacer a través del mejoramiento clásico o dirigido, la transgénesis, la edición génica, y a través de un conjunto de herramientas biotecnológicas, pero el resultado siempre se aplica a generar innovaciones de tipo productivo. La Argentina, y este es el contenido de esta transparencia, básicamente, posee una gran diversidad de ecosistemas y de recursos genéticos. Y estos recursos son muy valiosos, aunque a veces no nos damos cuenta. Pero si ustedes se fijan en el mapa, la Argentina tiene una gran variedad de ecosistemas que va casi desde los sistemas tropicales a los sistemas antárticos, y en todos ellos la diversidad genética es enorme. Entonces esto ha hecho que valoricemos desde el punto de vista económico la diversidad en términos mucho más directos. Hay, bueno, montones de ejemplos sobre esto. Básicamente, no, la biotecnología utiliza la sabiduría de la naturaleza. Eso no se dice a menudo, pero en este contexto es muy importante la gente que explora la diversidad, que conoce la historia natural, que existan repertorios de datos que nos permitan ingresar a esto directamente. Y la Argentina tiene varios repertorios de datos, aunque no ha logrado generar una política de datos a nivel nacional. Es una vieja discusión de por qué no hay datos no hay bancos de microorganismos, bancos apropiados de semillas y cosas por el estilo. En general, lo que nosotros tenemos bien catalogado en la Argentina, y ahí tienen los números de especies, unas 3.200 especies nativas de vertebrados, por ejemplo, es lo que se puede ver. Pero después está lo que no se ve. Y lo que no se ve, posiblemente desde el punto de vista genético, por el grado que tiene la historia evolutiva en este sentido y la adaptación de los microorganismos a los ecosistemas, es eh, eh, comparativamente miles de veces o millones de veces más importante que lo que nosotros vemos habitualmente en términos de recursos biológicos. Por lo tanto, yo quiero terminar con esto diciendo que hay que prestar un ojo muy particular al futuro de la investigación en microbiología de bacterias y hongos y también de insectos, de los cuales mucho no se habla, pero eso puede llevar el número de especies explotables por la biotecnología a miles de millones de especies nuevas. Bueno, esto fue un pantallazo muy breve, digamos, de los problemas asociados a esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Entonces, tenemos un montón de potencial de recursos que podemos abordar, como esa inmensidad de recursos, desde el análisis bioinformático. Y además, lo vamos a terminar de validar, o sea, complementar desde el ámbito microbiológico. Lo que les vamos a proponer ahora es que ustedes puedan trabajar. Los vamos a separar en salas, ¿sí? Después de que les comente cómo va a ser tu actividad, para que trabajen un poquito en conjunto. Lo único que les pedimos es, ahora, antes le dijimos, toquen arriba, ahora no toquen arriba, porque ahora son todos anfitriones para que puedan poder trabajar
en la plantilla. ¿Pueden entrar a la plantilla? O si no, bueno, lo toman como guía y en las salas lo van trabajando, ¿sí? Lo vamos a ampliar un poquito para que se vea. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, en cada sala les va a tocar aleatoriamente, ahí van a ver, eh, bueno, ahora no lo podemos compartir, pero ahora lo intento yo mientras comparto la pantalla y después vamos viendo después que estén en la sala. Ahí estamos. Bueno, lo que van a hacer es les va a tocar aleatoriamente profundizar en una estrategia de desarrollo de negocios que tenga o el eje en el impacto ambiental, ¿sí? En el acceso al mercado, en la reducción de costos o en la diferenciación tecnológica. Vamos a poner un ejemplo para darnos una idea. No sé, yo quiero decir que voy a aplicar esta tecnología para que los productores puedan tener un proceso más sostenible y de esa manera certificarse e ingresar a mercados con alta regulación. O puedo decir que voy a tener una tecnología que les va a permitir reducir el costo porque mi producto va a ser más económico que el que utilizan actualmente. Entonces, una vez que defino eso, por ejemplo, digo, quiero que mi tecnología va a competir por el lado de costos. Va a ser un producto que frente a los agroquímicos va a ser más económico. Entonces ahí tengo que definir, ¿va a ser? ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, son los productores más pequeños que tienen menos margen de ganancias, ¿sí? Identificar claramente qué cliente sería el interesado en nuestra propuesta, qué problemas les resuelve, bueno, les permite ampliar su margen de ganancias, disminuyendo los costos que invierten en los insumos, y qué los diferencia a ustedes. En este caso sería el costo, pero si fuera por el impacto ambiental sería, bueno, a mí me diferencia que mi tecnología permite certificarse como de uso para la sostenibilidad. Y luego van a tener que priorizar, entendiendo cuál es su estrategia de desarrollo, cuál es su cliente, qué problemas resuelven y qué se diferencian, priorizar cuál sería su estrategia para implementar ese proyecto. Y ahí priorizaríamos entre validar el impacto tecnológico, es decir, priorizo validar el impacto tecnológico o priorizo ajustar el mercado, es decir, entender si los que me quieren comprar realmente me elegirían por disminuir el costo. O buscar socios estratégicos, no sé, me alío con la empresa de agroquímicos para que tengan dentro de su cartera de productos un producto biológico. O si voy a hacer un piloto comercial, primero quiero tener como la validación de si alguien me quiere comprar. Esto está claro más o menos, porque la idea es que ahora se puedan dividir, los vamos a dividir en salitas, ¿sí? Y que a partir de esas salas puedan trabajar en esto. ¿Pudieron tomar notas? ¿Hicieron una captura de pantalla donde están los pasos para poder trabajar en equipo? ¿Sí? La idea es esta, que puedan, como en los equipitos que van a ser de 4 o 5 personas, puedan trabajar en esto para que después de 15 minutitos puedan exponer a qué ideas llegaron por esa diversidad. Aparte aprovechan para conocerse y hacer un poquito de networking. ¿Dudas, preguntas? Vamos a hacer esto hasta el cuarto más o menos, ¿les parece? ¿Cómo las salas? Bueno, los mandamos a las salas. Cualquier consulta nos escriben. Igual nosotros vamos a estar pasando. No, habíamos hecho en costos, reducción de costos. Cintia, yo estaba con una chica de Colombia que se quedó, me parece, en la sala 3, no sé dónde fue a parar. Vamos a No, nos Ah, volvimos todos acá, Alejandro, porque estamos todos ahora en la sala principal. bueno. Aquí Sí, sí, estoy. sí. Acá está Juliana, o de nuevo. Creí que te habían abandonado en la sala 3, No, No, volvieron. no. perdida en el espacio cibernético. Entonces, Bien. ¿qué pensaron? ¿Qué diferencial pensaron? ¿Hay un de costos?
Habíamos dicho reducción de costos, habíamos dicho que eso se lo íbamos a proponer a empresas, que lo que íbamos a hacer era la reducción de costos. Ahí sí, Augusto, vas vos. Sí, bueno, y estábamos al final entre si empezar con piloto comercial o validar impacto. Chan. Perdón, se escuchó cortado, no entendí. Eh, Nada, bueno, que habíamos quedado en la paso 3 que pensamos si priorizar validar impacto o piloto comercial. Hay una votación dividida ahí. Ok, pero entonces pusieron reducción de costos, clientes eran empresas de bioinsumos o las empresas productoras se le iban a vender ya el bioinsumo, lo iban a producir y lo iban a vender. Sí, Tampoco llegamos a tanto, llegamos a empresas. empresas. Ok, bueno, leemos que resuelven en los costos, ahí llegaron a explorar un poquito más o no. No, un poco más no. Ok, y entonces estaban ahí en la priorización, y en la priorización, ¿en qué estaban discutiendo? Si validar impacto primero o hacer piloto comercial primero. Bien, ¿y ahí cuál era? ¿Sí? ¿Quién No, iba Con votación ganando? dividida, 2-2. Ujú. Ah, teníamos que entrar uno más a la sala para votar. Bueno, ahí lo que suele proponerse es, bueno, un análisis respecto al diagnóstico de avance que tiene esa startup, por ejemplo. Si, bueno, la startup cuenta con los recursos para hacer la validación de impacto tecnológico, es decir, como para poder definir, o para eso requiere hacer una inversión grande. Ahora, para hacer esa inversión grande, muchas veces uno requiere poder validar el piloto comercial, es decir, ir a hablar con los clientes y proponerles específicamente qué producto tiene, cuál es la ventaja, quizás tercerizar una pequeña producción piloto que sale mucho más barata que tener una propia planta para validar el impacto tecnológico y ver cómo funciona eso. Y una vez que uno tiene respuestas positivas, muchas veces es más fácil conseguir la inversión necesaria para avanzar. ¿Sí? ¿Alguno más quiere compartir algún, alguna de las discusiones o avances que grupos? Bueno, si no, vamos a avanzar. Aunque yo estaba con Darío, Sí, estuvimos hablando, yo entré tarde al Zoom, pero bueno, porque estábamos los dos solos y empezamos a hablar como una intercambio de conocimiento, de las cosas que conocíamos. Yo trabajé toda la vida en bioinsumo y él me dice que es especialista en bioinformática y la propuesta era, porque veo que todo lo que se usa es como presionando al sistema. O sea, se usan microorganismos que no sabemos si van con las plantas o no van con las plantas. Y de hecho hay muchos microorganismos que se usan o se recomiendan usar que nunca aparecen en ningún microbioma. Y hay otros que aparecen con frecuencia y no se usan. Entonces, intercambiamos un poco esa idea, decir, bueno, ver en las diferentes especies a tratar, seleccionar microorganismos que tengan una cierta relación histórica y frecuente con las plantas, como cambiar el enfoque, porque si no siempre es todo forzado y después hay fracasos y me parece que parte de eso tiene que ver. O sea, eso fue lo que discutimos porque también es cierto que el productor eh, a veces no ve efectos y puede ser por eso también, y no lo adopta. Y si no lo adopta el productor, el mercado y todo fracasa. es muy interesante lo que planteas, Alejandro, que también eso permite como identificar o identificar diferentes potenciales estrategias de agregado de valor, porque uno puede ser el ambiental, uno puede decir, bueno, como exploramos la idea de utilizar recursos biológicos que ya existen en el ecosistema, lo cual podría tener un impacto ambiental menor que incorporar
un microorganismo que está fuera de ese ecosistema, pero también respecto a la diferenciación tecnológica, porque potencialmente podría funcionar mejor, porque ya está en ese presente y está adaptado a ese ecosistema. Entonces, bueno, también entendiendo a qué cliente uno apunta, podría validar cuál es la mejor estrategia de agregado de valor y en función de eso poder definir los diferenciales, qué problemas resuelve y hasta priorizar las estrategias de desarrollo del negocio. Perdón, pero si la estrategia es estabilizar el cadmio, ¿por qué no van a buscar microorganismos o estudiar microorganismos en un suelo contaminado con cadmio, por ejemplo? Y ahí van a encontrar probablemente especies adaptadas. No sé si Ahí, el problema acá es relacionado con la planta o con el suelo, pero la estabilización es un fenómeno físico, básicamente. No Bien, dejar de necesariamente, ser. no Y lo necesariamente que, lo que ocurre a veces, Alejandro, por ejemplo, estábamos buscando metagenomas de trigo en sequía, es difícil encontrar datos, bastantes sets de metagenómica de, por ejemplo, de suelo contaminado con cadmio. Ujú. Eh, pero es un buen intento. Es más, se podría usar el cadmio para seleccionar a partir de ahí y empezar a generar súper resistentes, digamos. Ujú. Sí, ahí ya haciendo uno el experimento, ¿no? Sí, claro, pero es también biotecnología, digamos, Ujú. como Sí, sí. aislar o hacer evolucionar in vitro, digamos, una bacteria, digamos. Ujú. Bueno, ya para ir cerrando, que nos extendimos un poquito más de lo previsto, Mariana Yurman, que es la vicerrectora del instituto, va a comentar brevemente la oferta de posgrados que tenemos y bueno, vamos también a dejar a disposición información de contacto por cualquier cosa que les haya quedado ahí en el tintero que quieran explorar en profundidad. Mariana, ¿estás por ahí? estaba muteada, ahí está. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber participado. Ahora les contamos un poco sobre cuál es la oferta formativa que tenemos, o sea, todos estos temas que fuimos conversando a lo largo de esta jornada, nosotros los tenemos ofertas académicas para profundizarlos y para generar estos profesionales en el ámbito de tanto de bioinsumos, pero también de microbiología ambiental en general, bioinformática y bioeconomía, que son todas carreras de posgrado multidisciplinares en las cuales, como verán, nosotros trabajamos en conjunto y ¿qué oferta académica presentamos? Nosotros tenemos, por un lado, microbiología, una maestría en microbiología ambiental, que básicamente está enfocada en bioinsumos y en bioremediación, en cómo podemos aplicar microorganismos, cómo podemos desarrollar microorganismos para, ¿sí?, poder solucionar problemas ambientales que se están desarrollando hoy en día. Después tenemos también una especialización en bioinformática, que como ahí ya habló Darío, vamos a estar viendo cómo comprender y cómo analizar esta cantidad de datos biológicos que ahora tenemos en pos de qué, en pos de poder reducir la incertidumbre y en pos de poder tener herramientas computacionales para tomar decisiones. Y por último, tenemos también la maestría en bioeconomía, que como también habló Alejandro, el tema es cómo transformar esta información en proyectos productivos, cómo articular empresas con políticas públicas y generar modelos de negocios que puedan estar adaptados a las economías regionales. Entonces, la propuesta del IODPT es tener ofertas académicas en las cuales prime dos cosas:
El saber, bueno, en realidad tres. El saber técnico, el contar con profesionales y docentes, no solo investigadores, sino también empresarios, sino también emprendedores, que les puedan proveer a nuestros alumnos la visión integral, una interdisciplina en poder utilizar herramientas de varias áreas para tener un profesional que pueda manejarse en estos ámbitos. Y por último, también conectar con las distintas empresas y con el sector empresarial. Nosotros, Cintia lo dijo al principio, este instituto fue creado por una cámara empresarial, que es CADIME, y desde nuestros inicios tenemos la idea de aunar academia con todo lo que es los proyectos productivos y todo lo que son las áreas productivas de el país y de la región. Entonces, a partir de eso es que generamos nuestra oferta académica, tanto en especializaciones como en maestrías profesionales que puedan aportar estos profesionales que estamos convencidos necesita la nueva, digamos, de esta nueva revolución industrial y de tecnología que se está dando en estos momentos. Así que bueno, ahí les dejamos ah, el, el QR y después claramente les vamos a ir enviando las distintas propuestas académicas que tenemos en relación a los temas que vimos hoy. Sí, les dejamos también un link de acceso a la información de los posgrados en el chat, también el mail de contacto por si les quedó alguna duda o quieren canalizar alguna comunicación en particular, lo pueden hacer por este medio y cuando cierren van a tener disponible una encuestita, así que bueno, les agradecemos mucho por haberse tomado el tiempo, por participar y compartir este espacio y los invitamos a mantenerse en contacto y atentos a nuevas actividades para la próxima, creo que va a ser el 26 de marzo, donde vamos a hacer una vinculación entre startups argentinas y empresas de Innovasturias. Así que seguramente les va a estar llegando la información y bueno, los liberamos ya. Muchas gracias por todo. Y gracias a todos los oradores y a Adrián también que nos habló, pero estuvo en la organización de la actividad. Bueno, Bueno, muy muchas bien. gracias. Buenas noches a todos, entonces. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber participado.